Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Las aplicaciones de economía colaborativa han tomado gran vigencia en todo el mundo. En Costa Rica no es la excepción. En nuestro país, este tipo de aplicaciones han generado precisamente bastantes discusiones para definir su legalidad y la forma en que deben de ser reguladas, tomando en cuenta que estas aplicaciones pues aportan muchísimo generación de empleo y muchísima ayuda a la economía nacional en este momento. Pero, ¿cómo debe hacerse esta regulación para que estas aplicaciones ayuden a fomentar realmente la reactivación de la economía del país? Para conversar sobre este tema, invitamos al abogado William Villalobos, socio de la firma Hulbert, Bolio Montero y experto en temas de regulación económica, y también quien ha participado con dictámenes como experto ante la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don William, por acompañarnos esta tarde. No, el agradecimiento desde luego a vos, Roberto, en particular, y desde luego que a Rumbo Económico por una vez brindarme el espacio para compartir temas que son importantes para todos los costarricenses. No, con todo gusto, más bien el honor es nuestro, don William. Don William, tal vez iniciamos conversando cómo entendemos qué son las aplicaciones de economía colaborativa, qué son esas aplicaciones. Tal vez conocemos Uber, por ejemplo, Airbnb, Didi, pero ¿cuál es el enfoque que ellas tienen, cómo funcionan, cómo podemos entenderles un poco? Bueno, el tema quizá de entrada y lo que hay que entender es que las economías colaborativas, aunque suena algo como muy novedoso, en realidad siempre ha estado presente a lo largo de nuestra historia. El fenómeno disruptivo del que tanto hoy en día se habla es algo cíclico. En su momento teníamos el alumbrado público que utilizaba gas y canfín y luego se sustituyó por electricidad. Vimos cómo el correo postal se transformó por el correo electrónico. Vimos cómo los trolebuses, los tranvías dieron paso al sistema de autobús como hoy lo conocemos. Y así todas estas evoluciones nos han llevado a lo que tenemos hoy. Bueno, una forma distinta de movilizarnos, utilizando un mecanismo no tradicional al servicio público de transporte de personas en modalidad taxi, ¿verdad? Y estas disrupciones tecnológicas pues seguirán estando presentes. Estamos frente a un modelo de economía colaborativa marcado por algunas características importantes. Y lo primero que hay que decir es que en estos modelos el intermediario desaparece. Es decir, por primera vez ponemos en contacto directo al usuario final con la oferta, ¿verdad?, que el mercado le ofrece sin que me dé un intermediario. Y eso pues provoca reducción de costos hacia el consumidor, ¿verdad? Y en este caso, pues, ¿qué ha ido sucediendo? Que utilizando los avances tecnológicos, pues estas disrupciones de negocio, ¿verdad?, se están llevando a cabo a través de plataformas digitales. Vos mencionabas el caso de Uber, ciertamente, tenemos Lyft, Cabify, Didi. Estamos viviendo también cambios a nivel del hospedaje, ¿verdad?, con Airbnb, pero también estamos viendo otros modelos de economías colaborativas en otros servicios. Por ejemplo, ahora con lo que está sucediendo con el COVID, la feria del agricultor, ¿qué cosa más tradicional que una feria del agricultor? Está cambiando por aplicaciones que permiten llevar producto fresco desde la huerta hasta su mesa, a través de una app, como lo es el app que utilizamos para Uber o para Airbnb. Entonces, hasta en algo tan tradicional como la compra de frutas y verduras en la típica feria del agricultor, el COVID está empujando, ¿verdad?, pues hasta nuevos modelos de negocio. Y ni hablar también de los fenómenos que se están dando a nivel de los tradicionales servicios express que tenían los restaurantes, en donde hoy tenemos plataformas multiconvergentes, pues que también permiten, mediante una sola plataforma, acceder a una multiplicidad de ofertas. No, William, es curioso, pero usted mencionaba que el COVID nos está impulsando a esta transformación y disrupción tecnológica en cuanto a aplicaciones que vienen a facilitar mucho
el trabajo en equipo, por decirlo de esa manera, y la colaboración. Sin embargo, esto ya se viene viendo desde hace 5 años acá en el país con la entrada de Uber, que fue la primera aplicación de este tipo en llegar al país, que ha tenido muy buena acogida por parte de los consumidores. Eh, Tal vez en estos 5 años, don William, ¿qué es lo que se ha venido haciendo en el país para, primero que todo, empezar a regular este tipo de aplicaciones y también como para ir incorporándola a la economía nacional? Porque, bueno, vamos a hablar un poco más sobre este tema específicamente adelante en la conversación, pero vienen a apoyar también mucho la generación de empleo y la reactivación económica. ¿Qué es lo que se ha realizado en estos últimos 5 años? Lo primero es que podemos decir que usted y yo y toda nuestra audiencia estamos siendo testigos de formas distintas de cambiar el esquema tradicional en cómo muchos servicios se venían prestando. Tenemos 5 años en el país, efectivamente, desde que Uber llegó al país. Y en estos 5 años, tristemente, hemos transitado entre luces y sombras, pero han sido más sombras que las luces. ¿Por qué? Porque no han sido pocas las voces que con profundo desconocimiento y con tesis un tanto equivocadas han pretendido darle un tratamiento a los servicios de movilidad de personas a través de plataformas digitales, el mismo tratamiento regulatorio como si fuese un servicio público modalidad taxi. Y hay distinciones importantes. Hay quienes incluso han dicho que Uber es una actividad ilegal, ¿verdad? Y esto es muchos de los mitos que quisiera aclarar. ¿Por qué Uber y Didi o Cabify o Lyft son actividades legales absolutamente en este país? Bueno, porque resulta que la ley de ARECEP define claramente que servicio público es aquel que expresamente por la ley de ARECEP esté declarado como tal. Y resulta que en la ley de ARECEP no existe un solo artículo que diga que el transporte de personas en modalidad de plataformas digitales es servicio público. Servicio público es el transporte de personas en modalidad autobús, en modalidad taxi. ¿Frente a qué estamos entonces? Estamos frente a una comunidad de autoabastecimiento, ¿verdad? Así se les conoce típicamente en la regulación económica y en mucha doctrina de derecho administrativo, ¿verdad? A estas formas que no son servicio público, y es lo que llamamos como servicios económicos de interés general. ¿Y esto qué implica? Que es una actividad que, aunque no sea servicio público, el Estado puede regular. Y en ese debate es en el que estamos ahorita. Bueno, ¿cómo regularlo? ¿Verdad? Es decir, regularlo, ¿de qué manera y a qué precio? Y los ticos en estos 5 años hemos sido testigos de proyectos de ley que han procurado desde generar un fondo de movilidad para financiarle las primas a los señores de los taxistas, ¿verdad? Hasta proyectos de iniciativa de ley que buscan declarar a Uber como un servicio público. Actualmente tenemos un proyecto de ley que quizá de todos es el más reposado, ¿verdad? Porque primero no declara servicio público la actividad, pero sí establece un mecanismo de intervención estatal de una forma menos intensa a los proyectos anteriores. Sin embargo, ¿cuál es la realidad que tenemos? Han sido 5 años. En 5 años, Costa Rica se ha convertido en el primer país de Latinoamérica, ante la compañía de Uber, de tener más usuarios per cápita. Somos casi el 1.000.000 de ticos que hoy utilizamos esta aplicación. Tenemos más de 28.000 socios conductores que hoy están inscritos. Y eso, como usted bien decía, detrás de cada socio conductor hay familias. Y hay familias que en tiempo COVID, ¿verdad?, ante la crecida del desempleo, esto sin duda es una fuente importante de ingresos. Lo peor que le puede pasar al Estado costarricense es seguir postergando la regulación de las empresas que prestan servicios de transporte en modalidad de plataformas digitales solo por miedo a regular. Cuando usted no regula por miedo,
entonces el mercado se le termina distorsionando todavía más. La regulación no necesariamente tiene que ser mala, la regulación es necesaria, siempre y cuando usted regule adecuadamente. ¿Y cómo podríamos regular adecuadamente en este caso? Bueno, sin duda hay un mínimo de requisitos que deberíamos de pensar tienen que haber a efectos de asegurar la seguridad de las personas que utilizan estas plataformas en cuanto a su desplazamiento. Nadie quiere montarse en vehículos en mal estado o con malas condiciones o que no vayan al ITV, ¿verdad? Pero resulta que Roberto y yo también necesitamos como usuario tener certeza de dónde poner una reclamación o una queja si algo pasa, ¿verdad? Este proyecto de ley es un poco más equilibrado de todos los anteriores, pero también no podemos dejar de lado que estas aplicaciones ya hoy en día se autorregulan. Usted y yo podemos calificar a un socio conductor, usted y yo podemos tener la certeza incluso de que si montamos a alguno de nuestros hijos en un Uber, pues seguir el tracking de ese vehículo. Usted y yo hoy podemos disfrutar de un viaje en donde está cubierto por un seguro, por una póliza, ¿verdad? Y esto es parte de precisamente de los esfuerzos que todas las plataformas digitales en el mundo, que son exitosas, hacen de cara a fidelizar a su cliente. Startups hoy en día nacen por montón, pero ¿cuántas startups logran crecer, desarrollarse y mantenerse en el tiempo? Bueno, entonces aquí definitivamente no podemos seguir postergando un debate que nos permita tener un modelo regulatorio centrado en dos ejes fundamentales. Lo primero, respetar la libertad de empresa, que es una obligación que tiene el Estado costarricense. Y lo segundo es no olvidar que hay que centrar al usuario como eje y centro de esta regulación, sin necesariamente que el Estado tenga que imponer en una forma muy pesada condiciones regulatorias como las que se pueden exigir en materia de servicios públicos, porque son escenarios distintos. No, William, antes de iniciar esta conversación, usted me comentaba que, bueno, este proyecto que usted comenta que está en la corriente legislativa para regulación de las plataformas de transporte, y también está otro proyecto que ya entró en vigencia como ley del hospedaje colaborativo. Tal vez iniciamos un poco conversando o explicando en qué consiste la ley de hospedaje colaborativo y cuál es la importancia que toma en un momento también como el actual esta regulación para los Airbnb en este caso. Esta ley, pues ciertamente ya tiene algún buen tiempo de existir y de existir en una forma un tanto lamentable. Y tengo que decirlo con este nivel de franqueza por varias razones. Lo primero es que terminamos generando un modelo regulatorio imponiendo requisitos meramente tramitológicos que encarecen el costo de oportunidad. Vamos a ver. El motivo por el cual nos inventamos una ley de hospedaje no tradicional, que dicho sea paso, no tuvo el nivel de discusión que tuvo los proyectos, por ejemplo, para regular el tema de transporte colaborativo, sino que fue una ley que nos llegó casi que de porrazo, ¿verdad? Vino a establecer una serie de obligaciones, ¿verdad? Como si esto se tratara de regular la industria hotelera. Y entonces, fíjense qué curioso, es una ley en donde si una persona tiene una cabina en Montezuma, ¿verdad? Que la alquila a través de esta plataforma de Airbnb o cualquier otra que surja, ¿verdad? Va a tener que cumplir con la ley 7600, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo, bajo mi libre derecho, sencillamente quiero tener una cabina que no tiene que cumplir con la ley 7600? Es que no es un inmueble que esté disponible al público. Eso es como que usted pretenda que usted construya un apartamento y tenga que acondicionarlo en su fuero interno con la ley 7600. No tiene sentido.
Lo otro es que hay que tramitar un título habilitante, que es un permiso, ante el Instituto Costarricense de Turismo, y pagar cánones por eso, y pagar IVA. Y fíjese qué injusto lo que vino sucediendo en esta época de pandemia. Como todavía no ha salido el reglamento a esta ley, entonces resulta que al inicio de esta pandemia, esto lo cambiaron hace recientes días atrás, durante estos casi que 6 meses atrás de pandemia, si usted tenía una reservación a través de Airbnb, no le valía como excepción para desplazarse, como si hubiese tenido una reserva a través de un hotel. Porque claro, es una reservación de un particular, ¿verdad? No es de un hotel. Este modelo lo que vino fue a imponerle costos operativos absolutamente innecesarios a aquellos hogares costarricenses que de pronto les sobraba un cuarto, ¿verdad? Y de pronto querían recibir un estudiante de intercambio, ¿verdad? Vino a ponerle costos, por ejemplo, a la persona que de pronto estaba alquilando un condominio o era dueña de un apartamento y le estaba sobrando espacio y de pronto quería generar un ingreso extra. Es decir, pareciera que en este país cada vez que sentimos que al tico le hace falta la plata o requiere de un ingreso adicional, la voracidad fiscal del Estado costarricense se centra en ver cómo le impongo requisitos tramitológicos, que son pesos regulatorios típicamente, para encarecerle la forma de generar un ingreso. En tiempos de pandemia necesitamos reactivar la economía. Y si hoy la gente no tiene la plata para pagar los caprichos de las tarifas hoteleras en este país y la modalidad de optar por un Airbnb era una opción de seguir fomentando el turismo local y regional, pues ¿cuál es el problema? Lo mismo está sucediendo con el transporte colaborativo. Tenemos que obligar entonces al tico a tener que montarse en un servicio de transporte público que no es el idóneo. Yo le garantizo a usted que si en Costa Rica el transporte público de personas en modalidad taxi o modalidad autobús fuese como el de muchas ciudades del mundo, donde más bien lo que priva es el transporte público, probablemente Uber no tuviera el nivel de éxito que tiene acá. Pero la pregunta que tenemos que hacernos todos de forma obligada es, ¿qué fue lo que falló en el modelo de regulación que provocó que hoy casi 1 millón de ticos prefiere una plataforma colaborativa en vez del transporte público modalidad taxi? Y la respuesta es muy sencilla, Roberto. Resulta que en este país tenemos algo que se llama el CTP, el Consejo Técnico, el Consejo de Transporte Público. En el CTP hay un representante de los usuarios, pero ese representante de los usuarios, con el debido respeto, es como el Espíritu Santo. Uno sabe que existe, pero nunca lo ve, ¿verdad? Yo no le he escuchado en mis años de entender la regulación económica una sola postura al representante de los usuarios defendiéndonos a nosotros. Y por otro lado, usted el carro lo lleva a reinspección al CTP cuando obtiene el permiso de concesión y cuando le toca renovar la flota vehicular y nunca más. ¿Cuál ha sido el elemento disruptor en estos modelos de plataformas colaborativas? Bueno, muy simple. Hemos empezado a tener experiencia del usuario. ¿Y cómo es la experiencia del usuario? El carro huele bien, el carro tiene limpio, a usted no lo regañan por pedir que le pongan el aire acondicionado, le ofrecen mentica, le pregunta qué música quiere escuchar. Y dale eso a un taxista, ¿verdad? Y sin embargo la competencia sigue siendo buena. Y también debo decirle, en honor a la verdad, para no ser injusto con la crítica, de que ya he tenido, andando haciendo estos ejercicios comparativos, ya me he montado en taxis donde el taxista anda bien presentado, el carro limpio, ya le dan confiticos también a uno, y ya también he tenido la experiencia que hasta el aire acondicionado me lo enseña. Y es que poco a poco hay que entender
que si tenemos un modelo regulatorio desgastado, lo mínimo que pueden hacer los prestatarios de servicios públicos es ver cómo mejoran la experiencia del usuario. Que eso es algo difícil de lograr, porque ahí es donde usted fideliza al usuario. William, y también el reto para las plataformas, perdón, para terminar la idea, es seguir mejorando el servicio para seguir fidelizando más. Precisamente, don William, en este sentido que usted comenta al final, las plataformas de economía colaborativa vienen a fomentar esto todavía más, una mayor competencia, pero mayor mejoramiento en el servicio que se le da al cliente. Por ejemplo, ya lo hemos visto en otras industrias como seguros, la industria bancaria, que se abrió el mercado y aumentó la calidad hacia el cliente de cada una de esas entidades. Entonces también en otros servicios donde está esta competencia va a suceder lo mismo. Claro, lo rico de la competencia es que no solo se traduce en una mejora de precios. Los precios es importante, ciertamente, pero es que hay algo que tenemos que entender y es que está el usuario. Y el usuario hoy no mide. El precio es importante, pero también hoy el usuario empieza a medir algo que es trascendental y es su experiencia, ¿verdad? ¿Por qué los usuarios de determinadas marcas de teléfonos móviles corren como locos cuando sale el lanzamiento del nuevo modelo y hacen filas, ¿verdad? Porque al final hay una fidelización hacia esa marca. ¿Por qué hoy en día los operadores de los servicios de cable en el sector telco están en una constante transformación para ver cómo logran tratar de fidelizar a sus clientes frente al surgimiento de un OTT como Netflix, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, lo mismo en algo tan estático y rígido como los servicios públicos, que creímos que ahí nunca iba a haber competencia, ¿verdad? Y que papá Estado siempre iba a ser el mejor en prestarlo. Bueno, ya se dieron cuenta que no. Y ahora le ponía el ejemplo de la Feria del Agricultor, que es un ejemplo que me causó mucha gracia. Nos enfrentamos a una pandemia y resulta que lo primero que nos prohíben es la Feria del Agricultor por la aglomeración de gente. Y entonces resulta que en la Feria del Agricultor, escudriñando un poco, no solo hay productores, sino que muchas veces el gran porcentaje son intermediarios que le compran el producto al agricultor y van y lo colocan en la feria del agricultor y le pagan un porcentaje a la Comisión Nacional de Ferias. Bueno, resulta que ahora el escenario cambió. Ahora son los productores desarrollando aplicativos, ¿verdad?, a través de tiendas virtuales en Facebook, colocando su producto directamente. Y la dinámica es muy bonita porque entonces ya yo hice el ejercicio y me llegó a mi casa una canasta biodegradable con las frutas frescas separadas. Desde la página web hice la compra y el producto fresco, no tuve que madrugar el sábado para ir a la feria, no tuve que asolearme y el producto fresco. Comprado directamente a un productor. ¿Y esto qué le permite? Bueno, al productor con suerte hasta está cobrando un poquito más, ¿verdad? Y no hay un intermediario que es el que se lleva la mayor parte de la tajada del costo. Exacto. Don William, me llama la atención tal vez la discusión en la regulación de plataformas de transporte lleva 5 años prácticamente desde que entró Uber acá y no se ha logrado realizar todavía. Ahora están apareciendo más aplicaciones de este tipo, la que usted comenta, por ejemplo, de la Feria del Agricultor. Este otro tipo de... Lo que uno podría pensar y tal vez preocupar es que si se quiere regular ciertos aspectos o ciertas aplicaciones, también en algún momento se va a tratar de regular estas otras. Estas otras deberían ser reguladas y si fueran de si tendrían que tener esta regulación, ¿qué tipo de regulación debería ser para que tampoco evite que puedan crecer y que puedan ofrecer el servicio con una tramitología innecesaria? Aquí la pregunta es muy atinada y aquí quizás hay que hacer un parteaguas entre dos escenarios. Uno es el fenómeno que estamos viviendo a nivel de comercio electrónico, ¿verdad? Y por ejemplo, el caso de la Feria del Agricultor, digamos que es un caso más simple de resolver porque
es una manifestación de autonomía de la voluntad entre un productor y un consumidor, ¿verdad? Y así como el lechero antes iba con el carro los sábados a vender su leche, ¿verdad? Y pues ahora es un productor a través de una aplicación o de una plataforma digital, pues colocando su producto. Y ahí el Estado no debería ni siquiera opinar ni meterse, porque es un tema de autonomía de la voluntad propia del derecho privado entre dos particulares. Como si yo me pongo de acuerdo con vos y te digo, mira Roberto, voy a cambiar de computadora, te la vendo barata. Ahí el Estado no tiene por qué meterse, eso es una relación meramente mercantil del mundo privado entre vos y yo. ¿Por qué es que estas otras plataformas, el caso del hospedaje colaborativo y el caso del transporte colaborativo, sí han suscitado tanta pasión? Bueno, en el caso de Uber es porque lo han querido encasillar como si fuese un servicio público como el taxi. Porque algunos con una visión y una conceptualización equivocada han dicho, es que, mire, resulta que yo pido un taxi por teléfono, yo puedo pedir un Uber por teléfono. Resulta que a mí me llega el taxi a un punto, a mí me llega el Uber a un punto. Y así como pago el taxi, pago el Uber. Sí, todo eso se parece y puede tener cola de pato, puede tener plumas de pato, puede tener patas de pato, pero si nunca digo cuá, cuá, no es un pato. Podrá ser un ornitorrinco, pero no es un pato, ¿verdad? Bueno, eso pasa acá. Resulta que el prestatario del servicio de taxi está obligado al principio de continuidad. Entonces tiene que prestar su servicio 24/7. Resulta que como es una actividad publificada, el Estado le tiene que dar una concesión. Pero además de eso, resulta que el taxista está sujeto a la adaptabilidad al cambio. Entonces cada cierto cambio tiene que estar cambiando el vehículo. Y es un servicio universal. Tiene que prestarse en todo el país. ¿Qué le pasa al socio conductor de una aplicación como Uber o Cabify o Lyft? Si yo quiero, como dicen popularmente algunos, yo voy a salir hoy a hacer Uber y salí a hacer Uber media hora, es mi decisión. Como también pudo haber sido mi decisión haber salido a trabajar los 5 días de la semana y descansar el fin de semana. Yo decido a qué hora entro, a qué hora salgo, pero además, vayámonos a la acera de nosotros como usuario. Yo puedo tener este teléfono, pero si no tengo datos, no puedo pedir el Uber. Si tuviéramos el famoso Nokia 6120 de los años 90, no puedo pedir un Uber, porque no es un teléfono inteligente. Y puedo tener un teléfono inteligente, y si ese teléfono inteligente no tiene datos, o no estoy en un punto con Wi-Fi público, tampoco lo logré pedir. Entonces, hay barreras también de entrada, ¿verdad?, importantes que distan, pero quizá el elemento más importante es que no hay en el ordenamiento jurídico costarricense una norma que declare de forma expresa las plataformas digitales de transporte de personas como servicio público. Y mientras esa publificación de la actividad no exista, no se puede decir que es servicio público, así de simple. Conversamos con don William Villalobos, socio de la firma Hulbert Bolio Montero y experto en regulación económica, quien también ha participado en dictámenes como experto ante la Asamblea Legislativa, conversando sobre estos proyectos que regulan las aplicaciones de economía colaborativa. Don William, en este sentido y basado en su experiencia como experto, ¿qué es lo que dicen los diputados actualmente en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el ambiente que hay dentro de la Asamblea, principalmente sobre el proyecto que hay para regular las plataformas de transporte? Bueno, el proyecto de ley 21.587 es un proyecto que fue dictaminado de forma unánime en la Comisión de Asuntos Económicos con el consenso de varias fracciones políticas. Pues debo decir que es un proyecto que no le gustó mucho al sector taxista, sobre todo porque veníamos de un proyecto de ley que había propuesto el Gobierno de la República, al que yo en algún momento lo categoricé como el guiño a los taxistas, porque era un proyecto de ley que en realidad centraba elementos que eran totalmente inaceptables. Esta es una propuesta de ley que, si bien todavía puede ser perfectible,
por lo menos sí plantea cosas importantes a modo de recapitulación. Primero, no declara la actividad como servicio público, más sí como un servicio de interés general, y por tanto establece un mínimo de condiciones observables por el Estado para asegurar una calidad, una prestación de calidad del servicio, reglas para el usuario y sobre todo también reglas para los socios conductores. Incorpora algunas consideraciones meramente de tipo tributario e impositivo, básicamente IVA 13%, ¿verdad? Y un tema de 8.5 de remesas al exterior. Es un proyecto que es más moderado en cuanto al canon de inscripción. El proyecto de ley partía de una inscripción con una suma realmente astronómica. Este proyecto parte de un costo de inscripción por cada empresa de transporte digital de cerca de 9 millones de colones, con una renovación de permiso cada 4 años, con un costo de un 50%, ¿verdad? Y para los socios conductores establece condiciones pues, que son las mínimas deseables. Por ejemplo, 3 años de que la persona tenga licencia, la persona tiene que inscribirse como trabajador independiente ante la caja. Y esto es importante porque resuelve un problema que se ha dado en otros países, y es de que si el socio conductor es o no trabajador y hay o no relación laboral de por medio. Al proyecto de ley, al establecer que tiene que inscribirse como trabajador independiente ante la caja, pues de entrada eliminamos esa discusión de si hay o no relación laboral, y desde luego que también la empresa tiene que estar inscrita ante la caja y ante la Dirección de Hacienda y demás. Es un proyecto más equilibrado. El debate se ha pospuesto por distintas razones y otros temas, pero ciertamente quizá el llamado muy respetuoso y de reflexión es a retomemos el proyecto de ley. El país no puede darse el lujo de esperar otros 5 años más sin regulación, porque al final de cuentas lo que provoca es inseguridad jurídica. La tecnología llegó y llegó para quedarse. La tecnología se impone por sí sola, y lo peor que puede hacer un Estado es no regular por miedo a regular. En este sentido, don William, bueno, muchos expertos dicen que en estos últimos 6 meses hemos avanzado casi 10 años en lo que íbamos a avanzar a nivel tecnológico, en las implementaciones que se ha tenido. Entonces allí toma mucha relevancia pues también empezar a convivir más de cerca todavía pues con este tipo de aplicaciones y otros elementos que trae la transformación digital para la sociedad y todos los ciudadanos como tal. Y en ese sentido, don William, este tipo de aplicaciones, pues como lo conversamos al inicio, también vienen a ayudar no solo en la parte de finanzas personales, familiares, sino son un impulso para la reactivación económica, porque bien lo señala usted que es un aporte hacia la caja, porque se tienen que inscribir como trabajadores independientes, también potencia mucho pues toda esta reactivación económica. Sí, el surgimiento de las distintas plataformas de economía colaborativa van a seguirse dando. Y seguirlas considerando como una amenaza para el Estado es un error absoluto. El mejor ejemplo de cómo el Estado puede aprovechar la transformación digital es Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica era una empresa que estaba en cuidados intensivos, casi que con una sentencia de muerte, porque ya nadie se escribía cartas, ¿verdad? Y le iba a ser muy difícil competir contra grandes empresas de carrier como DHL, FedEx, UPS, pero supieron aprovechar su nicho de mercado, su red de logística nacional, y hoy Correos de Costa Rica es la principal empresa de logística interna en el país, ¿verdad? Y han entendido el proceso de transformación digital no solo al interno de su organización, sino fidelizando al usuario. Antes la gente se moría por enviar paquetes al interno, incluso a través de DHL. Hoy todos nos sentimos segurísimos enviando paquetes y documentos con los servicios de courier que nos da Correos, porque es Correos de Costa Rica. Correcto. Y si no, veamos el montón de tiendas virtuales que hay en redes sociales donde casi que el sello de garantía es su paquetito de la blusa le llega vía Correos de Costa Rica. Entonces,
¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque al final de cuentas, como lo decía, el fenómeno disruptivo se va a seguir imponiendo por sí solo. La transformación digital no espera a la regulación. La regulación va atrás de los procesos de transformación. El problema está en que estamos durando mucho en regular, ¿verdad? Y no es regular por regular, ¿verdad? Podemos tener esquemas regulatorios con miles de condiciones y requisitos que lo que van es a desincentivar la actividad, o usted puede regular con un modelo de mínima intervención, con un rol más de fiscalizador y permitiendo que los agentes económicos puedan desarrollar su libre empresa bajo un mínimo de reglas claras de seguridad. Bueno, en eso es en lo que estamos ahora, en decidir qué queremos. O taxificamos a Uber, o más bien establecemos un modelo que permita seguir operando con seguridad jurídica y de pronto empezamos a uberizar a los mismos taxis y que aprendan también de las experiencias positivas de las plataformas digitales y las repliquen en su servicio público. Bueno, se ha hablado mucho también de aplicaciones que han salido al mercado para taxistas, específicamente para ellos, simulando mucho la metodología de trabajo de Uber. Bueno, eso es cierto. A mí me tocó participar por un tema meramente profesional en el desarrollo y la regulación de un aplicativo que se hizo para una cooperativa, Copetico, ¿verdad? En donde precisamente era eso, era un aplicativo donde usted, en vez de usar su línea telefónica para llamar a la central de la cooperativa, desde el aplicativo usted pedía el taxi, el aplicativo le indicaba la unidad, el número de placa del taxi que le llegaba, con la foto del taxista, con un aviso de recordatorio de cuál era el costo de kilómetro por hora según tarifa oficial de ARECEP, e incluso le punteaba también con geolocalización todo el trayecto, de verdad. Es decir, esto no hay que no regularlo, el tema no es el aplicativo, el tema es todo lo que está detrás, la fidelización hacia el usuario, la experiencia del usuario, ¿verdad? Y entender que son modelos distintos, que ameritan una regulación distinta, ¿verdad? Porque al final los dos van a seguir conviviendo. Uber no va a matar al sector taxista, ni los taxistas van a matar a Uber. Los dos van a tener que aprender a convivir. Así como Airbnb no va a hacer que desaparezcan las cadenas hoteleras, ¿verdad? Seguirán existiendo, ¿verdad? El tema es cómo regulamos para garantizar una libre concurrencia, una libre competencia y reglas claras para cada uno de ellos según su esquema jurídico al que tienen que someterse, con las diferencias entre cada uno. Don William, para ir cerrando esta conversación, que ha estado muy interesante realmente, en su opinión, ¿cuáles son esos principales retos que todavía tiene el país como tal, aparte de este punto de la regulación, para poder impulsar todavía más este tipo de empresas que vienen a ayudar al país en la generación de empleo y en la reactivación económica nacional? Lo primero yo creo que es abandonar algunas posturas con cierto sesgo ideológico que nos llevan o a pretender regular en la forma más incorrecta, que es imponiendo limitaciones, requisitos, imponiendo condiciones tributarias que son cada vez más pesadas. Eso desincentiva cualquier inversión, ¿verdad? El Estado me parece que debería de propiciar nuevas inversiones en estas plataformas digitales que cada vez siguen surgiendo. No es casualidad que Costa Rica haya logrado tener una fidelización de más de casi 1 millón de usuarios en la plataforma de Uber. Eso evidencia, primero, la poca fidelización de las personas hacia el transporte público, ¿verdad? Los retos por remozar el transporte público, pero al final también lo que demuestra es una necesidad de seguir regulando, pero de forma que se permita el fomento a las inversiones en estas plataformas y en estas tecnologías. Y lo otro es un tema de política pública y de visión meramente legislativa. Insisto,
No regular por miedo a regular es el peor camino para un Estado. Ya llevamos 5 años no regulando por miedo a una manifestación nueva que se nos vaya a anunciar por parte de los señores de los taxistas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser porque al final quien pierde es el usuario. Y en el medio de esa disputa estamos usted y yo como usuarios. Claro. Don William, muchísimas gracias por su tiempo y por todas estas apreciaciones sobre este tema tan importante realmente para el país y en una época también que lo merita bastante. Muchísimas gracias, Roberto. Como siempre, siempre es un gusto conversar con Rumbo Económico cada vez que me invitan. Muchas gracias, el honor es para nosotros. Conversamos con don William Villalobos, socio de la firma Hulbert, Bolio Montero y experto en temas de regulación económica, y a quien le volvemos a agradecer nuevamente ese tiempo. Y le agradecemos también a todos los seguidores y a toda la comunidad de Rumbo Económico que nos acompañó el día de hoy. Y los recordamos que si desean recibir más información sobre economía, negocios y finanzas, los invitamos a visitar www.rumboeconómico.net y allí encontrarán toda la información de valor que les ayudará día a día. Muchas gracias y buenas tardes.